Bienvenido a nuestro gran evento. Recuerda que en Scandia nuestro propósito es empoderarte para que construyas la mejor versión de tu futuro financiero. Y el día de hoy traemos una gran plática de la mano de nuestra host, Carla Costal, quien es gerente comercial de Scandia México. Adelante, Carla, bienvenida. Muchas gracias, Dani. ¿Cómo están? Bienvenidos. Qué gusto volver a estar aquí con ustedes. Es un placer estar compartiendo estos eventos con todo nuestro Scandia. La verdad es que me emociona mucho y me emociona más tener aquí a este invitado de lujo y de honor que tenemos. La verdad es que Scandia siempre se preocupa por tener a las personas más preparadas, a los más top de tops, y hoy la excepción. Estamos en septiembre, en mes del testamento. Estamos a unos pocos días. Muchos sabemos la importancia y la relevancia de tener un testamento. También hay un tema muy importante que es el fideicomiso y que por supuesto aquí en Scandia nosotros estamos preocupados y muy ocupados en que ustedes también tengan este gran beneficio. Y nuestro gran invitado es Rafael Bringas, quien es licenciado en Derecho y maestro también en Derecho de Empresas por la Universidad La Salle. Cuenta con la especialización en por la Bolsa Mexicana de Valores, tiene un diplomado en Derecho Corporativo por la Escuela de Profesores en Derecho, un diplomado también en Derecho y Seguros y Fianzas por la Escuela Licho, un diplomado en Fusiones y Adquisiciones por la Universidad Anáhuac, está internacional en Ética y Cumplimiento, también como Contralor Normativo por la AM, y cuenta con más de 18 años de experiencia profesional en el sector financiero. Además, del 2017, él se desempeña como nuestro director jurídico y fiduciario de... La verdad es que no tengo más palabras para presentar a este gran talento que tenemos. Rafa, es un gusto platicar de nuevo contigo. Bienvenido a tu casa, a tu espacio, y estamos listos para escuchar todo lo que tienes que decirnos acerca del testamento y fideicomiso. Muchísimas gracias, Carla, y muchas gracias a todos quienes nos hacen favor de acompañarnos en esta plática, que espero sea de mucha utilidad. Tratamos de hacerla como lo platicamos, de manera muy práctica, y que, bueno, que deje algunas reflexiones importantes sobre todo, ¿no?, en la toma de decisiones financieras. Así que encantado de estar aquí, Carla. Muchas gracias. Al contrario, Rafa, gracias por estar aquí. Y pues bueno, el micrófono es todo tuyo. Por favor, queridos, escuchas, todos los que nos están viendo, que están ahí desde su oficina, rumbo al trabajo, rumbo a donde tengan que ir, pongan mucha atención. Si tienen alguna duda, vayan dejándolo todo en el chat, que al final vamos a tener este espacio para que puedan responder todas las dudas que tengan. Adelante, Rafa. Muchas gracias. Pues bueno, nuevamente buenos días a todos. No sé si me puedan ayudar con la presentación o yo la proyecto. Listo, me parece que ya por ahí ven la presentación, ¿verdad, Carla? ¿Tú me ayudas? Sí. Perfecto. Pues bien, justamente como decía Carla al inicio de la sesión, estamos en el mes, ya terminando prácticamente el mes del testamento. Y bueno, en realidad ese mes esa campaña que ya lleva algunos años, donde distintas instancias de gobierno, autoridades y demás, han impulsado el otorgamiento de testamentos justamente para evitar las complicaciones que derivan y los costos que derivan de el no otorgar el testamento, ¿no? Y yo les diría, más allá de no otorgar el testamento, de no hacer una adecuada planeación patrimonial, no solo para nuestra etapa de vida productiva y nuestra etapa de desacumulación, sino inclusive para después de nuestra muerte, ¿no? Son temas difíciles de pronto de tratar. Tomar la decisión de otorgar un testamento
O así como a veces de contratar un seguro, contratar un fideicomiso, mucha gente incluso al día de hoy la sigue percibiendo como el hacerlo les genera la sensación de que se están predisponiendo para alguna situación trágica, y no, en realidad es prever, planear y decidir o disponer libremente de nuestro patrimonio en el momento o estando en vida, ¿no? Ese es el objetivo tanto del fideicomiso, en algunos casos, como del testamento. Y la idea es platicarles un poco de estos dos instrumentos y bueno, si les parece, vamos empezando con la presentación. Pues bueno, empezamos con el fideicomiso y antes de iniciar ya con las definiciones y platicarles qué son ambos instrumentos, aunque el título de la presentación inicial y de la plática dice fideicomiso versus testamento, yo les diría que en una adecuada planeación patrimonial, tanto el fideicomiso como el testamento pueden ser vehículos complementarios, ¿no? En una adecuada planeación patrimonial, insisto, tanto en vida como después de la muerte, ¿no? Ahora, ¿qué es el fideicomiso? El fideicomiso es un contrato en el que una persona, que se llama técnicamente como fideicomitente, pero vamos a decir, la persona que otorga el fideicomiso, transmite todo o parte de su patrimonio, que pueden ser bienes, muebles o inmuebles, derechos, recursos, acciones, se las transmite a otra institución, jurídicamente hablando, legalmente hablando, le transmite la propiedad a otra persona que es una institución fiduciaria, que en el caso de México las instituciones fiduciarias somos normalmente entidades financieras supervisadas por las autoridades, ¿no? Ese es un elemento muy importante, a diferencia de otros países donde las fiduciarias pueden ser personas morales no reguladas por las autoridades. Nosotros sí, en México, todas las instituciones fiduciarias somos instituciones financieras y reguladas por las autoridades. Es un elemento muy importante de certeza y de seguridad y de confianza también para los clientes, ¿no? Y el objetivo de aportar estos bienes al fideicomiso es para que se cumpla un objetivo lícito, digamos, que esté dentro del marco de la ley y determinado, ¿no? O sea, debe tener algún fin específico y determinado y puede ser en beneficio mío, yo que aporto bienes a ese fideicomiso, o de otra persona, ¿no? Que pueden ser mis hijos, pueden ser mi esposa, mis padres, quien yo determine. Hay un margen muy amplio de libertad y de maniobra en la designación de los beneficiarios de un fideicomiso, ¿no? Y ahora, si atendemos un poquito al origen de la palabra fideicomiso, ¿no? A la etimología de la palabra, podemos traducirla como que se trata de un acto de confianza, es una comisión de fe. En primera instancia, más allá de los documentos legales que se firmen y las obligaciones de la fiduciaria y cuánto le voy a pagar a la fiduciaria y demás, el punto de partida en un fideicomiso es que se trata de un acto de confianza. Yo le transmito, le delego confianza a la fiduciaria para que realice ciertos actos. ¿Y cómo no tenerle confianza? Pues a una institución a la que le estoy dando una parte de mi patrimonio, ¿no? Para que realice ciertos fines. Y obviamente las instituciones fiduciarias tenemos que cumplir con el deber fiduciario que tenemos en respuesta o digamos en congruencia o en reciprocidad a la confianza que los clientes nos otorgan, ¿sí? Y como les decía, por medio de este fideicomiso o de un fideicomiso, se encarga la fiduciaria efectuar una labor de gestión en la administración del fideicomiso. Y aquí el fideicomiso o los fideicomisos pueden ser tan amplios y con tantos fines y con tanto nivel de detalle en las acciones que pueda realizar como ustedes se imaginen, ¿no? Digamos que en el mercado hay todo tipo de fideicomisos y para los fines más diversos, ¿no? Y bueno, hay un concepto, digamos, en el tema fiduciario, que aunque no esté escrito propiamente en la ley, lo que se dice teóricamente es que una institución fiduciaria debe obrar como un buen padre de familia, ¿no? Y esto, pues, digamos, este concepto, esta idea, engloba el espíritu de lo que debe ser la actividad fiduciaria, que es cuidar los recursos de los fideicomitentes, de mis clientes, como cuidaría los recursos que son de mi familia, ¿no? Los recursos que son para mis hijos,
Ese es el concepto del fideicomiso, ¿no? En el caso de Scandia, y lo veremos un poquito más adelante, los fideicomisos que administramos o que ponemos a disposición de los clientes van muy relacionados con los productos o directamente relacionados con los productos de seguro, de tal forma que el cliente tenga una doble tranquilidad, tanto en la parte del seguro como en la parte del fideicomiso. Y vamos a tratar de explicar un poquito más cómo funciona ese fideicomiso vinculado a los productos de seguro, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿el testamento qué es? Pues por definición es un acto jurídico por el cual una persona capaz, y aquí el tema de la capacidad juega un papel muy importante, porque tiene que ser una persona que no tenga ninguna limitación de, valga la redundancia, de capacidad, que esté en pleno uso de sus facultades mentales, digámoslo así, y que no tenga ninguna limitación legal para otorgar ese testamento, ¿sí? Y a través de ese documento, de ese testamento, esta persona dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple deberes para después de su muerte. Y aquí viene una diferencia importante entre el fideicomiso y el testamento. El testamento surte efectos, todo lo que yo disponga en mi testamento, surte efectos únicamente a partir de mi fallecimiento. Mientras que en el fideicomiso puede surtir efectos lo que yo disponga mientras yo esté en vida e inclusive para después de mi muerte, ¿no? Esa es una diferencia muy importante entre un vehículo y otro. Ahora, ¿qué características particulares tiene el testamento? Primero, es un acto personalísimo. ¿Y esto qué significa? Y ese es el concepto que maneja el Código Civil. Es un acto personalísimo porque no lo puedo otorgar siendo representado por nadie. Yo tengo que acudir ante el notario y yo personalmente otorgar mi testamento y redactar o dictarle al notario los términos en los que se debe otorgar mi testamento. Es revocable y este es un elemento muy importante del testamento, es que yo en cualquier momento puedo cambiar las disposiciones de mi testamento para que reflejen mi última voluntad, ¿no? Siempre que tengo estas pláticas les explico o les platico pues que las condiciones de vida de una persona a lo largo del tiempo van cambiando. A lo mejor lo otorgué siendo soltero, después me casé, pues mis condiciones cambiaron, después tuve hijos y después me divorcié. O sea, todas esas condiciones en muchas ocasiones se reflejan o se deben reflejar en un cambio en el contenido de mi testamento para que efectivamente refleje siempre mi última voluntad y mis condiciones en el momento de su otorgamiento. Ese es un elemento muy importante. Y el otro elemento del testamento es que sea libre. Quiere decir que no exista ningún tipo de presión de ningún tipo y de ninguna persona para el otorgamiento de mi testamento, ¿no? Y por eso es tan importante que este acto se otorgue ante el notario público, porque él da fe de que fui yo quien compareció y de que no existe ninguna presión para que yo otorgue o redacte de una u otra forma los términos de mi testamento. Entonces, ese es un elemento muy importante porque muchas veces, y esto pasa en historias de familia, ¿no? Que seguramente habrán escuchado, ¿no? Es que mi abuelita redactó su testamento, pero la obligó fulano de tal, o la presionó fulano de tal para que tal inmueble lo dejara a nombre de tal persona. Eso, técnicamente, cuando se otorga ante un notario público, se descarta. ¿Por qué? Porque se supone que la persona libremente está acudiendo a otorgar, ¿no? Ahora, yo aquí, y poniéndonos un poquito más románticos, digamos, en las definiciones, más allá de lo legal, yo les puedo decir, siempre defino a estos dos vehículos, tanto al fideicomiso como el testamento, primero como un acto de planeación patrimonial, es un acto de responsabilidad conmigo mismo, donde yo he construido a lo largo del tiempo, producto de mi trabajo, de mis negocios, un patrimonio, primero con esa responsabilidad de que se trata de mi patrimonio, yo a través de este tipo de vehículos puedo decidir y planear qué va a pasar con mi patrimonio a lo largo del tiempo e inclusive después de que yo fallezca. Ese es un primer elemento importante. Y otro es un acto, por eso les decía que es un poco romántica la definición, pero de verdad creo
que es un acto de amor y de cuidado para nuestros seres queridos. Y ahorita que veamos cuáles son las consecuencias de no contar con estos vehículos, entendemos un poco más por qué se trata de un acto de amor y de cuidado, ¿no? Las consecuencias de no tener un testamento, de no determinar consciente y libremente qué quiero que pase con mis bienes a lo largo del tiempo, genera conflictos, costos, desgaste, en fin, situaciones que nunca hubiéramos querido que se hubieran generado a partir de la distribución o la repartición de nuestro patrimonio, ¿no? Entonces, creo que esto resume, más allá de las definiciones legales, el espíritu de estos dos vehículos, ¿no? Y por eso en Scandia nos preocupamos tanto por compartir con ustedes estas pláticas y demás, porque es generar la sensibilidad de la importancia de contar con estos vehículos, ¿no? El seguro, el fideicomiso, el testamento, al final van dando certeza sobre nuestro patrimonio. Y bueno, ahora sí, entrando un poquito más en el terreno de qué similitudes existen entre un vehículo y otro, ¿no? E insistiendo mucho en esto que les decía al principio, que al final pueden terminar siendo vehículos complementarios, no están en conflicto uno con otro, ni el otorgar un fideicomiso descarta el testamento, ni viceversa, ¿no? ¿Qué similitudes tienen? Bueno, primero, que deben constar por escrito. Es muy importante que conste por escrito tanto el otorgamiento de un testamento como la constitución de un fideicomiso, ¿no? Las reglas o los términos en los que se otorgan tienen que constar en un documento fehaciente, en un documento escrito. En ambos casos son formas de disponer de nuestro patrimonio, son formas claras y expresas en las que yo determino qué va a ocurrir con mi patrimonio, tanto en vida, en el caso del fideicomiso, como después de mi muerte, en el caso del testamento. La gran ventaja que tienen es que pueden modificarse en cualquier momento, ¿no? A menos que el fideicomiso se otorgue como irrevocable, pero la normalidad es que en cualquier momento yo pueda modificar mi voluntad. ¿Y a qué obedece esto? Como les decía hace un momento, pues que las circunstancias de vida van cambiando a lo largo del tiempo y es muy probable que yo quiera modificar o actualizar ciertas disposiciones, sea en el fideicomiso o en el testamento. Y otra gran ventaja y un elemento muy importante que debemos tener presente en el momento de otorgar estos vehículos es que la ley prevé la existencia de mecanismos de administración y vigilancia para asegurar que lo que yo dispuse, ya sea en el fideicomiso o en el testamento, efectivamente se cumple, ¿no? ¿Y cuáles son esos mecanismos, digamos, en el caso del fideicomiso? Primero, el más importante es que la fiduciaria es una entidad supervisada, como les decía hace un momento, y que cuenta con instancias de control para verificar que se cumplan los fines del fideicomiso. Y también tiene mecanismos, la ley, para sancionar a una institución fiduciaria que no cumpla con su deber fiduciario, ¿no? Fiduciario y con lo que yo le instruí en el fideicomiso. Y por el caso el testamento, existen la figura que se llama el albacea, que lo puedo designar yo, y si no lo designo, lo puede designar el juez, para que sea esa persona la responsable de administrar lo que se llama la masa hereditaria, mis bienes después de mi muerte, y esa persona, ese albacea, tiene mecanismos o debe cumplir con mecanismos de rendición de cuentas y puede también tener una sanción en caso de que no cumpla con su cometido, ¿no? Pues son, digamos, las principales similitudes. Creo que la más importante es esto, la tranquilidad que yo tengo de que existen mecanismos de vigilancia para que efectivamente se cumpla mi voluntad, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las diferencias? Aquí vamos a encontrar un poquito más de elementos para identificar las diferencias entre uno y otro. Primero, el fideicomiso se otorga, como decíamos, ante una institución fiduciaria, ¿no? Puede ser un banco, una casa de bolsa, una aseguradora, como en el caso de Scandia, y el testamento se otorga ante notario público. Esa es una primera gran diferencia. En el caso del fideicomiso, como les decía hace un momento, el fideicomiso puede surtir efectos desde que yo estoy en vida y después de mi muerte, mientras que el testamento solo surte efectos a partir de la muerte del autor del testamento, ¿no? De la persona que fallece. En el momento en el que fallece, se abre el testamento y se identifica qué fue lo que determinó respecto a sus bienes
y otras disposiciones que ahorita vamos a comentar, ¿no? El caso del fideicomiso normalmente solo puede referirse, o normalmente solo se refiere a bienes y derechos, ¿no? A mi patrimonio, a un inmueble, a derechos de cobro, derechos sobre alguna acción, en fin, pero normalmente se refiere a aspectos materiales. Mientras que el testamento, además de que se puede referir o se refiere normalmente a aspectos materiales, ¿no? ¿Quién va a ser el heredero o el legatario de tal inmueble, de tal patrimonio, etcétera? Además puedo establecer otro tipo de disposiciones. Una muy importante es es lo que tiene que ver con nuestros hijos. Por ejemplo, yo puedo determinar quién quiero que sea el tutor de mis hijos en caso de fallecimiento. Ese es un elemento muy importante que se puede establecer en el testamento y en el momento en que uno lo otorga ante un notario público, justo es labor del notario explicarnos todos los alcances que puede tener el testamento, incluyendo este tipo de aspectos, ¿no? El que pueda yo designar un tutor y quién va a ser la figura a su vez que va a supervisar al tutor, ¿no? Porque no nada más es darle la tutela a una persona, sino además alguien tiene que supervisar que esté actuando correctamente ese tutor. Entonces, son cosas que de pronto no tenemos tan claras que se pueden prever en un testamento, pero efectivamente se pueden incluir y son muy importantes. A veces, incluso más que el propio patrimonio, es qué va a pasar con mis hijos y el testamento es el vehículo idóneo para determinar, ¿no? Una diferencia muy importante también son los costos, mientras que en el testamento tenemos un costo fijo y además un costo preferencial en el caso del mes del testamento, de septiembre. Ese es un costo que independientemente del patrimonio e independientemente de las disposiciones que yo establezca, el costo del testamento siempre es fijo. Mientras que en el fideicomiso, el costo termina siendo variable porque depende el patrimonio, depende la cantidad de acciones que tenga que llevar a cabo el fideicomiso, qué fines establecí para ese fideicomiso, entonces terminamos con un costo variable, ¿no? Y proporcional al patrimonio y a las acciones que tiene que llevar a cabo la fiduciaria para cumplir con ese fideicomiso, ¿no? Ahí se los platicaba hace poco en alguna sesión que hablábamos de fideicomiso, que bueno, hay instituciones fiduciarias que tienen prácticamente un área independiente del banco o de la aseguradora, solo para la parte fiduciaria, para cumplir los diversos fines que se establecen en los fideicomisos, ¿no? Porque termina siendo muy detallado lo que los clientes prevén en sus fideicomisos, desde ve y paga las colegiaturas de mis hijos, de mis nietos, entrégale un departamento a tal persona en caso de que yo fallezca. O sea, ese nivel de detalle se puede establecer en los fideicomisos y eso es lo que genera que se tenga que contar con una estructura grande en las instituciones fiduciarias y que eso también tenga evidentemente un costo, ¿no? Y bueno, en el caso de los productos de Scandia, que cuentan con un fideicomiso, la mayoría de ellos, los productos para personas físicas, que normalmente van acompañados el seguro del fideicomiso como un vehículo de transparencia adicional y como un vehículo de tranquilidad adicional para los clientes. El fideicomiso es algo, digamos, particular en los productos de Scandia y normalmente no tiene un costo adicional, ¿no? Entonces, es un elemento muy importante. Y bueno, lo que platicábamos al principio, ¿por qué tanto interés del gobierno? ¿Por qué tanto impulso de parte de las autoridades, del colegio de notarios, del Poder Judicial, ¿no? Que son los que se llenan de juicios sucesorios por falta de testamento? ¿Por qué la importancia de estos vehículos y qué pasa si no dispongo yo de mi patrimonio a través de un fideicomiso, de un testamento, de un seguro? Pues primero, el que mis bienes al final se terminan repartiendo, todo lo que yo acumulé durante mi vida productiva puede terminarse repartiendo de una forma distinta a lo que hubiera sido mi voluntad, ¿no? Siempre les pongo el ejemplo que pues la ley tiene supuestos generales. Cuando yo no determino cómo distribuir mi patrimonio en un fideicomiso o en un testamento, pues la ley tiene ciertos criterios que buscan cubrir de manera muy general que se le otorguen bienes o que quede como heredero o legatario las personas que legalmente tenían derecho o tendrían derecho.
pero eso no necesariamente, lo que está establecido en la ley, insisto, son supuestos generales, pero no necesariamente va a reflejar lo que yo hubiera querido en vida, ¿no? Entonces, una primera consecuencia, y creo yo muy importante, es que al final mis bienes terminen siendo distribuidos de una forma distinta a lo que yo hubiera querido, ¿no? Esa es la parte más importante. ¿Qué genera después esto? Pues bueno, evidentemente inconformidad y conflictos entre familiares. Eso termina siendo inevitable. Yo siempre les digo, puede haber una familia muy unida, muy cercanos todos, pero cuando fallece el abuelito, el papá, y hay bienes por distribuir, pues empieza como a desconocerse, ¿no? Y además, pues ya influyen no solo los hijos, sino además los esposos, las esposas de los hijos, los sobrinos, en fin, o sea, ya empiezan a intervenir muchas más personas que terminan generando algún tipo de controversia, ¿no? Se corre el riesgo también que ante estas situaciones se deje desprotegidos a seres queridos, ¿no? Uno normalmente trabaja pensando en sus seres más cercanos y con una situación así donde no haya un testamento, un fideicomiso, lo que podría pasar es que esas personas en las que yo estoy pensando todo el tiempo y que son la gente más cercana a mí, pudieran quedarse desprotegidas, ¿no? ¿Qué más puede pasar? Pues que pueden tramitarse juicios caros y tediosos, ¿no? De verdad, he visto juicios de sucesorios intestamentarios de 6, 7, 8 años, donde se pelean, donde hay mucho dinero gastado en esos juicios, y bueno, esto evidentemente lo que termina generando es gastos innecesarios para todos los involucrados, ¿no? El gastar en abogados, en copias, en peritajes, en fin, en cosas que si yo hubiera otorgado un testamento por más o menos 3,000 pesos, les hubiera evitado, 3,000 pesos en el mes del testamento, por supuesto, les hubiera evitado a mis familiares, ¿no? Y lo mismo pasa con el testamento. Si yo dispongo a través de un vehículo como el fideicomiso y o un seguro, puedo también determinar libremente quién reciba determinados recursos, ¿no? Entonces, creo que en términos generales ese es algunas de las ideas, Carla, y gente que nos hace favor de acompañarnos, que quería transmitirles sobre el fideicomiso, sobre el testamento, sobre las particularidades de ambos vehículos y sobre todo la importancia o más bien las consecuencias de no contar con estos vehículos, ¿no? Súper, Rafa, pues creo que estuvo bastante clara, bastante concreta la información. La verdad es que siempre nos dejas con un muy buen sabor de boca. Tenemos ya aquí muchísimas preguntas. La verdad es que estuvo muy interactivo aquí el chat y el Q&A. Entonces, ¿qué te parece si empezamos a responder las preguntas de todo nuestro auditorio? Porque la verdad hicieron preguntas súper interesantes, Rafa. Entonces, creo que es un tema que a todos nos concierne y muchísimas gracias por participar. Vamos a ver, por aquí tenemos una pregunta de Raúl Gallardo, nos dice, y había otra persona que me decía, yo tengo la misma duda, entonces 2 por 1, Rafa. Si yo hice un primer testamento y posteriormente hago otro testamento, ¿el anterior se revoca? Dice, me imagino que sí, pero quiere tener la certeza. Sí, la respuesta es sí, Carla. El más reciente va dejando sin efectos a los anteriores. Lo que se hace normalmente cuando fallece una persona es que se hace una búsqueda en los archivos de notarías de cuáles son los testamentos existentes y normalmente, bueno, no normalmente, lo que se toma como referencia siempre es el último testamento otorgado por una persona. Este es el que va a regir, todos los demás anteriores quedan sin efectos, ¿no? Perfecto, entonces el último, el más reciente, ese es el mero bueno. Perfecto. Por aquí tenemos otra pregunta de Ángel y se me hizo muy buena. ¿Qué sucede si el testamento contradice al fideicomiso? ¿Cuál de los dos tiene más peso o a quién se le hace caso? Sí, justo, es una pregunta muy interesante y además es un caso, vamos a decirlo así, de la vida real. Sí. Pasa mucho también con los seguros, ¿no? Donde yo determino en un seguro o en un fideicomiso quiénes van a ser los beneficiarios de ese producto y a lo mejor en el testamento me pronuncié de forma distinta. Ahí yo les diría, por supuesto cabe la posibilidad de que haya algún tipo de controversia legal, ¿no? Y que un juez sea el último que determine
qué debe prevalecer, pero yo les diría por definición es lo que rige tanto al fideicomiso como al seguro en el otorgamiento o la entrega de los recursos es lo que se establece en el propio fideicomiso o en el seguro, por regla general. Si en el testamento dispuse una cosa distinta, eventualmente podría ser materia de controversia, ¿no? Vamos a ponerlo con nombre y apellido. Yo contraté un fideicomiso y en el fideicomiso determiné como beneficiario a mi esposa. Pero resulta que en el testamento dije que en ese hice referencia a ese fideicomiso y dije que la fideicomisaria iba a ser mi mamá. Lo que va a hacer la fiduciaria es cumplir la entrega de los recursos a mi esposa, porque es quien yo designé como fideicomisaria, pero quien está señalada en el testamento eventualmente podría promover alguna controversia legal para que se respete el testamento, ¿no? Pero la regla general es lo que está establecido en el fideicomiso, e insisto, lo mismo pasa con el seguro. Espero haberme explicado un poquito con el ejemplo, pero sí, regla general es lo establecido en el documento origen, ¿no? Que es el fideicomiso o el seguro. Ok, perfecto. Sí, porque de repente ahí se nos andan agarrando a espadazos Sí. y casos de la vida real Sí. a mí también me ha tocado y es algo muy feo. Entonces, Y justo lo que quieres evitar es ese es el, tipo de controversias, es ¿no? el conflicto. Aquí tengo varias preguntas, ya me estoy adueñando de esto. Tienes, porque tú eres aquí el protagonista. Respecto a casas, que si tienen una casa y no la han pagado, cómo aplica el fideicomiso, y otra también aquí muy interesante, tengo una casa, dice, mi hermano vive ahí, pero al hacer mi testamento, mi voluntad es que esta propiedad sea de mis hijos. ¿Debo hacer algún documento especial para evitar conflictos, fíjate, justo lo que estamos hablando, entre mi hermano y mis hijos después de mi muerte? Sí, yo creo que dividiría la pregunta en dos. Uno es, ¿qué pasa si yo tengo un inmueble el cual todavía se está pagando, ¿no? Tiene un crédito hipotecario. No hay ningún impedimento. Yo puedo disponer de ese inmueble en mi testamento o inclusive en un fideicomiso, en cualquiera de los dos. Si yo soy propietario ya de ese inmueble, lo que estoy haciendo es pagar un crédito que está garantizado con ese inmueble, pero técnicamente, si ustedes ven su escritura, ya son propietarios, ¿sí? O sea, lo que hacen es un contrato de compraventa con un crédito hipotecario. Ahora, ¿qué pasa normalmente en los créditos hipotecarios actuales? Es que cuando yo fallezco, se cubre con el seguro que va acompañado, un seguro de saldo deudor que va acompañado normalmente del crédito hipotecario, se liquida el saldo del inmueble, el saldo del crédito, y el inmueble queda completamente libre y pasa a ser propiedad de quien yo determiné en el testamento o en el fideicomiso, ¿no? Espero haberme explicado, es decir, el que tenga un crédito al inmueble no impide que yo lo pueda señalar en mi testamento o en un fideicomiso. Eso es un primer elemento muy importante. Y el otro de qué pasa si el inmueble es mío, lo está ocupando hoy, por ejemplo, en este caso, un familiar y quiero que sea de mis hijos, no hay ningún impedimento. Yo determino en el testamento, por ejemplo, que el inmueble, los herederos o los legatarios de ese inmueble van a ser mis hijos, y probablemente le puedo dar o un usufructo vitalicio a la persona en otro instrumento, ¿no? O sea, yo te doy el uso de ese inmueble hasta que yo viva. En el momento en que yo fallezca, deja de surtir efectos ese usufructo y se lo entregas a mis hijos, por ejemplo, ¿no? Ese es digamos, un camino a seguir, ¿no? O documentar de alguna forma, el uso que le estoy dando temporalmente a cierta persona, pues mi hermano o quien sea, limitado a qué condiciones, pero independientemente de quién use el inmueble o si está rentado o lo que sea, puedo designar quiénes serán los herederos de ese bien. Ok, perfecto. Voy a ligar una pregunta que nos aparece aquí porque ya nos contestaste varias de las que nos aparecían aquí en el chat con todo esto. Te digo, se complementa una con otra. Pero, ¿qué pasa si no tengo escrituras y está nada más con el juicio, perdón, de sucesión? ¿Qué pasa ahí? Mira, habría que ver caso particular, o sea, no tengo escrituras, porque mucha gente de pronto, el que no tenga físicamente la escritura, no quiere decir que el inmueble no esté escriturado, ¿no? Muchas veces, como que
las perdieron o nunca se las entregaron, lo que sea, nunca fueron a recogerlas a la notaría, en fin. Primero es clarificar, no tengo escrituras porque el inmueble no esté escriturado o no tengo escrituras porque no las recogí, ¿no? No tengo el documento como tal. Si es el primer caso, es decir, que el inmueble no esté escriturado, que es algo que desafortunadamente pasa mucho en México, ¿no? Porque el origen de la propiedad era ejidal, por muchas razones, de pronto resulta que tenemos inmuebles que no tienen escritura. Ahí habrá que ver ya un caso particular, qué hay detrás de la propiedad de ese inmueble. A veces justamente lo único que falta, es habitual que pase, que se hace la venta de inmuebles con contratos privados y a lo mejor lo único que falta es que se otorgue la escritura. Bueno, pues hay que acudir al notario, que se haga el otorgamiento de la escritura correspondiente, y si yo llegara a fallecer y lo que tengo en lugar de escritura es un contrato privado de compraventa, mis herederos lo que reciben son los derechos sobre ese contrato privado de compraventa, es el derecho a escriturar ese inmueble en algún momento. Pero ahí sí, yo les diría, es más particular. un caso particular, que justamente en el momento de que se otorgue el testamento, son cosas que se tienen que precisar con el notario, ¿no? Oye, mira, de este inmueble que quiero darle a mis hijos, no tengo escritura, solo tengo este contrato privado de compraventa, ¿no? O la propiedad no es propiedad privada, es una propiedad ejidal, pero ya construí ahí. Todas esas manifestaciones se tienen que precisar en el momento del otorgamiento. Pero es posible, por supuesto, transmitir la propiedad a través del testamento, aún sin contar con escrituras. Ok, perfecto. Tenemos un montón de dudas, pero ¿qué te parece si vamos cerrando con las últimas dos? Con mucho gusto. Porque si no, aquí ya estoy viendo y siguen llegando más y más. Esperamos que estar tratando de resolver todas. Si no, échenos un grito ahí, escríbanos y con mucho gusto también los podemos asesorar. Nos dice por aquí Lilia, ¿en un juicio civil un fideicomiso es inembargable? Mira, por definición, sí. Evidentemente, como pasa en todo el mundo legal, puede haber algunas particularidades o excepciones, pero por definición sí. ¿Y de dónde viene esa inembargabilidad? Uno, de lo que les platicaba hace un momento, lo que yo hago cuando constituyo un fideicomiso y aporto bienes a ese fideicomiso, es que legalmente le transmito la propiedad de esos bienes a la fiduciaria, ¿no? Imagínate que yo aporto un terreno a un fideicomiso para que después ahí construyamos unos departamentos. Jurídicamente hablando, ese terreno, mientras el fideicomiso exista, deja de ser mío, legalmente hablando. Okay. O sea, todos sabemos que es mío, pero legalmente yo le transmití la propiedad de ese terreno a la fiduciaria. Y como consecuencia de esa transmisión de la propiedad, viene la inembargabilidad, ¿no? Y aquí también es muy importante hablar de la inembargabilidad, no solo frente a la persona que crea el fideicomiso, sino también frente a la institución fiduciaria. Si la fiduciaria quiebra, se endeuda y entra en concurso mercantil, en quiebra, imagínense el peor escenario para la institución fiduciaria, todos los bienes, derechos y recursos que están en los fideicomisos son intocables. O sea, un acreedor de la fiduciaria no puede venir mañana y decir, oye, me debes tantos millones de pesos y me voy a cobrar con cargo a los fideicomisos o al patrimonio que tienes en fideicomisos. No hay manera. Entonces, la inembargabilidad tiene esos dos efectos. Y por eso les decía hace un momento que es un elemento adicional de tranquilidad para los clientes que los recursos están en fideicomiso, por la tranquilidad que la fiduciaria no puede tocar esos recursos, ni ningún acreedor de la fiduciaria, y también por el lado de que no está dentro de un patrimonio y por lo tanto no puede ser afectado por un embargo, pero siempre y cuando el fideicomiso no se haya creado con la intención de evadir obligaciones. Ese es un supuesto muy importante, ¿no? O sea, yo creé el fideicomiso para un proyecto de desarrollo inmobiliario o para, en el caso de los fideicomisos de Scandia, los productos de Scandia, para mi retiro o para la educación de mis hijos. Entonces, no es que lo creé para evadir una obligación que ya tenía o que veía yo venir, sino más bien yo lo creé para un fin puramente relacionado con mi patrimonio, ¿no? Claro, hay que hacer derechos, sí, Sí, y hay que hacerlo para proteger nuestro patrimonio, ¿no?
Nos dice por aquí Verónica, en el caso de testamento, ¿es necesario hacer un trámite para que los beneficiarios puedan empezar los trámites y pasárselos? En caso del fideicomiso, ¿también es necesario hacer ante un notario trámite o con quién? En el caso del testamento, lo que detona el que inicie la transmisión, el cumplimiento del testamento es el acta de defunción, ¿no? Del que acredite yo que la persona falleció y entonces ahí se detona un proceso que se llama juicio sucesorio. Es una sucesión testamentaria que puede llevarse a cabo o ante notario o ante un juez, cualquiera de los dos. ¿Cuál es la ventaja cuando hay testamento? Que no va a haber controversia. Lo único que se va a hacer es vigilar que se cumplan los términos establecidos por mí en el testamento o por el autor del testamento. Y lo que detona, insisto, es el fallecimiento. En el caso del fideicomiso puede ser distinto porque depende que si las instrucciones yo las di para mientras estoy en vida, cuando fallezca o después de que fallezca, ¿no? Esa es la bondad, digamos, del fideicomiso, que puede estar vivo en distintos momentos y cumplir ciertos fines en distintos momentos, ¿no? Y literalmente hay fideicomisos que cumplen una función mientras yo estoy en vida, otra cuando muero, porque también hay fideicomisos que cumplen instrucciones en el momento que yo muero. A ver, si yo muero, quiero que tú te hagas cargo de los gastos funerarios y que te hagas cargo de esto, tal. Y para después de mi muerte también le puedo establecer más instrucciones, ¿no? Entonces, la ventaja es, digamos, la temporalidad que puede tener el fideicomiso versus el testamento que se detona a partir de mi fallecimiento. Perfecto, Rafa. Me voy a ir con el pilón porque creo que Sí, es sí, bien sí, con mucho importante gusto. el tema de los costos. Nos dice Cintia, necesito tener varias propiedades para tener un fideicomiso. El costo mensual depende del valor de esas propiedades y creo que aquí vamos a poder empezar a ligar todo lo que, bueno, a concluir, a cerrar la plática que nos has dado y también ligar un poquito con lo que nosotros podemos ofrecerles en Scandia. Con mucho gusto. Sí, mira, los fideicomisos normalmente están ligados el costo a dos cosas. Uno, de el patrimonio que se va a administrar, esa es una primera variable. Y dos, qué tantas actividades voy a realizar como institución fiduciaria en relación con ese patrimonio, ¿no? Oye, tú me dices, solamente ahí lo voy a dejar, te aporto ese patrimonio y vas a cumplir una instrucción en el momento en que yo fallezca. Ah, bueno, ok. No hay tanta carga, ¿no? Y generalmente el costo va en relación con eso, en proporción con eso. Ahí vale mucho la pena determinar qué quiero que haga el fideicomiso, en qué momento quiero que lo realice, y ahí es donde vale la pena ponderar si se puede cumplir eso a través de un testamento o si necesariamente requiero de un fideicomiso, ¿no? Porque evidentemente el tema fiduciario pues, está sujeto a costos, hay distintas ofertas comerciales en todas las instituciones fiduciarias, entonces es muy variable, ¿no? Y es importante determinar si lo que quiero se puede cumplir solamente con mi testamento, bueno, pues puede ser más conveniente ir por el testamento, ¿no? O bien por el fideicomiso si quiero que realicen más actividades. Ahora, en el caso de los fideicomisos de Scandia, como les platicaba hace un momento, están muy ligados a nuestros productos de seguro, ¿no? El objetivo es esto que les decía hace un momento, de brindarle tranquilidad a los clientes para que estén no solamente con la protección del seguro, sino con la tranquilidad que brinda el fideicomiso y digamos que es un valor agregado adicional de nuestros productos. Los fideicomisos son fideicomisos de administración que lo que tienen como principal finalidad, una es pagar el seguro y dos, invertir los recursos, ¿no? De acuerdo con mis instrucciones. Entonces yo contrato un producto con Scandia y el dinero se va al fideicomiso, de ahí se paga el seguro y al mismo tiempo se va invirtiendo el dinero de acuerdo con lo que yo dispuse, en qué portafolios y demás. Y al momento, puede haber dos momentos más bien. Uno, si yo fallezco durante la vida del producto, el fideicomiso y el seguro se van a encargar de entregarle a mis beneficiarios la cantidad que yo determiné como objetivo de inversión. Y si yo vivo, digamos, llego con vida al objetivo de inversión que yo establecí, 5 años, 10 años, 15 años, el fideicomiso me va a entregar los recursos que yo acumulé durante todo ese tiempo, ¿no? Entonces, digamos que ahí el fideicomisario
puedo ser yo, si llego a la vida, al final de la vida del producto, o pueden ser mis beneficiarios en caso de que yo fallezca, ¿no? Claro, pues súper bien. Creo que la información, Rafa, que nos brindas es muy valiosa, nos está aportando mucho valor. Estoy segura que todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, se están yendo con un muy buen sabor de boca y sobre todo con toda esta información de mucho valor que es muy importante para todos nosotros, porque hoy en día, dados todos los sucesos que hemos estado viviendo y que hemos estado pasando y padeciendo los últimos años, creo que es muy importante esta nueva etapa en la que estamos entrando todos de hacer conciencia y de preocuparnos y un poquito más por nosotros, pero no nada más preocuparnos, sino también ocuparnos. Entonces, Rafa, te agradezco mucho. Me quedo con este comentario hermoso que hiciste en la plática, que tener un fideicomiso y tener una protección es un acto de amor y cuidado, no nada más para nosotros mismos, sino también para nuestros seres queridos. Y por ahí había muchas preguntas y lo hemos visto en casos de la vida real, donde aunque haya todo el amor y toda la miel del mundo, si de repente hay dineros o bienes de por medio y ya no existe esa parte intermedia, se acaba de verdad. Entonces, vamos a dejar una tranquilidad, una protección, una seguridad y que ese amor siga siendo con nosotros y con los nuestros, y pues qué mejor hacerlo a través de una protección, de un fideicomiso, de un seguro y de un ahorro. Rafa, muchísimas gracias por acompañarnos. La verdad es que yo estoy encantada, a mí me encanta platicar contigo, disfruto mucho esta sesión porque son temas complicados, pero tú nos ayudas a desmenuzar y aterrizar todo para que nos quede muy claro. Y pues nada, ahorita no sé si quieras comentarles algo más a todos nuestros asistentes. No, solo agradecerles el tiempo que nos regalan en estas sesiones, agradecerles mucho el interés y también, bueno, busquemos algunos otros espacios para ya desahogar mucho más a nivel particular algunas de estas dudas, ¿no? Porque efectivamente, uno aquí trata de cubrir la mayor generalidad posible de estos casos, de estos vehículos, pero luego ya van surgiendo dudas particulares que por supuesto podríamos ir platicando en una sesión posterior, ¿no? Así que encantado de la vida, Carla, muchas gracias otra vez por su tiempo y por su atención. Perfecto, Rafa, te vamos a seguir exprimiendo. Y si por ahí les quedó alguna duda o quieren todavía tener un poquito más de detalle, les dejo el comercial. Tenemos nuestro podcast Finanzas e Inversiones en Spotify y ahora también en Amazon, donde por ahí de febrero, Rafa, si no me equivoco, tuvimos la oportunidad de platicar contigo también. Sí. Acerca de fideicomiso y testamento. Entonces, estuvo muy bueno el episodio. Por favor, ahí échense un clavado para que lo puedan escuchar y ahí sí le pueden poner pausa, pueden estar haciendo sus anotaciones y pueden estar escuchándolo una otra vez, así como el resto de los temas que también son muy, muy interesantes. Quiero aprovechar también para invitarlos. El día de mañana vamos a tener otro webinar súper interesante con la doctora Gloria Arellano. Ella es especialista en pensiones, en derecho laboral del IMSS, Infonavit y Afores. Entonces, ella nos va a decir lo que sí o sí debemos de saber acerca de nuestra pensión. Creo que esto va a ir muy ligado con el tema que acabamos de platicar hoy con Rafa. Entonces, por favor, inscríbanse, no se lo pueden perder. Es mañana 29 de septiembre a las 5 de la tarde. Y por supuesto, el 4 de octubre a las 6 nos va a acompañar nuestro queridísimo vicepresidente de inversiones de Scandia Latam, Jaime Álvarez, donde nos va a platicar cómo cierran los mercados locales e internacionales en este mes de septiembre. Así es que ahorita también tenemos esa incertidumbre de qué está pasando, si se están dando de cocolazos ahí y allá y cómo nos afecta aquí, temas de inflación y mercados. Jaime nos va a ayudar a resolver y a entender todo esto que nos acontece y cómo afecta o cómo nos beneficia nuestras inversiones. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado, no sin antes invitarlos a que nos escriban si tienen cualquier duda, que nos cuenten su experiencia en asesoríapersonalizada@scandia.com.mx. Cuéntenos, ¿sabían del fideicomiso? ¿Sabían del testamento? ¿Qué saben? ¿Qué no saben? Ahí, por favor, déjenos todas sus dudas. Los invito a que nos sigan en redes sociales como @ScandiaMéxico. Estamos en todas las redes sociales y el podcast se llama Finanzas e Inversiones. Entonces, los invito, no se lo pueden perder. Recuerden que aquí estamos siempre para asesorarlos, para brindarles la mejor información y siempre de primera calidad. Yo soy Carla Costal, que tengan un excelente día. Adiós.